Bienvenidos al cuarto episodio de Derecho Social. Ya, son 4 episodios ya. Son 4. En el día de hoy nos encontramos con María Ledesma y Clara Robles y estaremos hablando sobre la documentación estándar. Un tema que está en la palestra ahora mismo realmente, especialmente con relación al día a día de las unidades de compra, porque recientemente el órgano rector emitió una circular al respecto. La 2025-004, si mal no recuerdo. Sí, me parece. Y justamente, además de eso, pues la Contraloría General de la República ha empezado a apretar con ese tema, o sea que es un tema bastante relevante. Eso es un tema particular, la relación que tiene DGCP o las unidades de compra con Contraloría. No, eso Que es otro esa- mundo. Eso es otro mundo. eso es totalmente otro mundo. La lucha que se pasa ahí, eso es otro tema que lo vamos a tratar próximamente. Más adelante, claro que sí. En el día de hoy vamos a hablar sobre la documentación estándar. Es un tema que, si bien a veces pudiera parecer fácil, es un tema que también es complejo porque muchos proveedores se caen en esa parte, o muchas instituciones se caen en esa parte, entendiendo que la documentación estándar no es adaptable, que tienen que venir de la misma manera en cómo se realizó. Exacto, como se publica. Entonces, básicamente vamos a hablar de qué es la documentación estándar, cuál es la finalidad de la documentación estándar y cuál debe ser realmente el uso que se le debe dar a la documentación estándar que emite la Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas. En ese sentido, Rafa, hay que recordar que la DGCP emite documentación estándar tanto para los proveedores como para las instituciones contratantes. O sea, hay modelos para aquellos documentos que deben depositar los proveedores en sus ofertas, como lo que tiene que utilizar la institución contratante para lanzar los procedimientos, los pliegos, los informes de evaluación, los formularios de apreciación de oferta, técnica, económica, del personal propuesto. Todos esos documentos lo publica la DGCP, lo utilizan los proveedores, y los pliegos estándar que están ahí publicados es en el cual se debe la institución adaptar o montar, como uno coloquialmente dice cuando está trabajando ese tipo de documentos, para poder lanzar sus procedimientos. Exacto. Y esa parte de la adaptabilidad de los documentos estándar, yo creo que es uno de los aspectos que tenemos que destacar, porque generalmente pasan dos cosas. O me alejo completamente de la documentación estándar y trabajo como entiendo, como institución, y para eso es que se están tomando las medidas, pero también podemos caer en el otro extremo, que es la rigurosidad, y que se entienda que la única forma de presentar una documentación es exactamente como viene del órgano rector, sin hacer ninguna adaptación al procedimiento de que se trata. Exacto. Entonces, al hablar de la documentación estándar, yo creo que es obligatorio hacer referencia tanto a la ley como al reglamento, que establecen, por un lado, que los pliegos de condiciones, en caso del pliego de condiciones estándar, que serán de utilización obligatoria por parte de los entes y órganos contratantes, pero sobre todo, me gusta mucho la nueva reglamentación porque ya creo que a través de la experiencia que ha tenido la dirección y que han tenido una unidad de compra, en la nueva reglamentación se establece precisamente de manera expresa que los pliegos de condiciones deberán ser adaptados a cada procedimiento de selección. De igual manera, el artículo 6, si mal no recuerdo, del nuevo reglamento establece que sobre la documentación estandarizada y indica que en el marco de las funciones de centralización de las políticas y normas del sistema, la dirección va a emitir tanto las políticas, normas, procedimientos, pero también la documentación estándar de los procesos. Entonces, Pero vamos, incluso hasta más fáciles en ese sentido, con el tema de poder homogeneizar los pliegos. Porque si toma los pliegos estándar que elaboró la DCP para la entrada del nuevo reglamento del 416-23 el año pasado, el pliego te va orientando qué tú puedes cambiar, qué puedes sustituir, qué tiene que quedarse, porque hay información que debe quedarse por la normativa, que es obligatoria que el pliego la contenga. Pero eso no quiere decir que porque tú vas a hacer el pliego conforme a tu procedimiento. O sea, tú tienes que adaptar el pliego al procedimiento que tú quieres y a las condiciones que tú, como institución contratante, estás solicitando. en ese sentido, vamos a suponer, antes de la nueva reglamentación, pero todavía me imagino que sigue pasando, cuáles tú entiendes que eran los principales errores o debilidades que se presentaban con relación al pliego de condiciones estándar?
Pliego de solicitud estándar, la parte de siempre de la subsanabilidad de documentos. Y también en la parte de los criterios, especialmente en el criterio de adjudicación, adjudicación. porque si ustedes recuerdan, en el pliego anterior al que tenemos ahora, que está actualizado, solamente decía que la La oferta más institución va a conveniente. elegir la oferta más Más conveniente en conveniente. términos de Claro. precio o calidad, Claro. pero no me establecía un sistema de adjudicación como ahora sí el decreto 416-23, pues ha establecido cuáles son los sistemas de evaluación, de adjudicación, perdón, Claro. que pueden utilizar las instituciones. Entonces ya el pliego te lleva a que, mire, inserta aquí cuál va a ser. Obligatoriamente. Entonces tienen que consultar y decir y pensar y establecer exactamente cómo se va a seleccionar No, al y te oferente. pone, por ejemplo, el modelo del pliego que es estándar ahora mismo, te pone todas las opciones. O sea, te Exacto. pone las opciones, cómo tú vas a evaluar, Término si vas a precio, evaluar si calidad, sí, si exactamente. combinada. Y si vas a evaluar cumple o no cumple, si puntaje, si combinada. Igual entonces con lo que te da adjudicación te refiere al reglamento, donde tú puedes seleccionar, de acuerdo a lo que tú estás buscando, qué metodología tú vas a utilizar para adjudicar el procedimiento. O sea, que el reglamento, el pliego estándar que se está utilizando ahora es muy orientativo y la institución lo que tiene que ajustarse y saber qué poner, qué no. Para qué no incluir. que en ese mismo sentido, al momento de evaluar alguna de las resoluciones de conflictos de la dirección, se veía mucho de que las instituciones no adaptaban precisamente los criterios de adjudicación y lo que hacían era que al momento de tú llevar a cabo tu proceso, dejaban lo mismo que estaba en el pliego de condiciones estándar, que era, mira, la oferta se va a adjudicar, la oferta que se va a adjudicar va a ser la que cumpla con los términos de referencia, el pliego de condiciones, en términos de precio, calidad y conveniencia. Exacto. Los tres, sin indicar, uno, si era menor el precio o no, si era calidad, cómo tú evaluas calidad. Tú dices, tú puedes hacer la evaluación precio-calidad, pero si tú vas a evaluar calidad, tú tienes que establecer ¿Qué cómo es calidad para ti? Exacto. ¿Qué es calidad y cómo tú vas a evaluar la calidad? Los parámetros de de tu Para partido determinar. para determinar que la calidad de eso que tú quieres contratar. Exactamente, así como el mismo tema de qué es lo conveniente, qué es lo más conveniente para la institución. Y me parece que ese es un aspecto que tenemos que destacar, tanto de los nuevos pliegos como de los documentos estándar que han sido actualizados, porque efectivamente antes teníamos como el documento y el documento no te llevaba a pensar, no te llevaba a integrar cambios, sino que se entendía, bueno, este es el estándar y hay que dejarlo así. Ahora el documento te obliga y te da ejemplos, de hecho, de cada etapa del pliego de condiciones para decirte, mira, aquí tienes que insertar esto, por ejemplo, y ahí las instituciones entonces tienen obligatoriamente que acudir al reglamento y decir cómo van a seleccionar a su Y contratista. adicionalmente a lo que tú dices, aparte de que te establece todo, te refiere a la normativa. Exacto. O sea, te indica, según el artículo tal del reglamento, aquí procede tal cosa. O sea, todo te va diciendo y te va poniendo la normativa en la cual tú tienes que hacer, que tú tienes que ver para poder completar esa información que te ponen incluso los ejemplos, como Clara bien dice. Entonces, ¿cuál pudiéramos decir que es la finalidad de la documentación estándar? Bueno, yo te diría que realmente la documentación estándar tiene varios fines. Y para entender por qué tenemos que tener documentos estándar, hay que irse de hecho al origen de la ley. Porque de hecho, cuando desde los considerando de la ley 34106 nos habla de que tienen que ser homogéneos los procedimientos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que haya un parámetro un mismo parámetro que utilicen todas las instituciones, de manera que los oferentes, tanto nacionales como extranjeros, puedan entender fácilmente la forma en que contratan y que no haya un librito por cada institución, pero también ayuda a la institución a que no parta desde cero, sino que ya yo tengo una guía orientativa que me va a ayudar a hacer mi trabajo y me va a ayudar a que la información sea lo más completa posible. Eso desde el punto de vista de la institución. Y ya desde el punto de vista del proveedor, le va a orientar de igual modo a darle a la institución lo que la institución necesita saber. Y de ahí justamente la importancia de adaptarlo, porque yo tengo que saber cuáles son mis criterios de evaluación y entonces de ahí van a venir las preguntas que yo le voy a hacer a ese proveedor en la documentación estándar. Correcto. Totalmente de acuerdo con Clara. Y eso le va a permitir, es la facilidad que le da tanto a los proveedores como a la institución contratante, tener una documentación estándar que, como dice, como se trata en la SCP, es homogeneizar toda la documentación que interviene en el procedimiento de compra. Eso le resulta mucho más factible, tanto a las personas que trabajan en instituciones, porque trabajar de cero algo que se está implementando, que se está haciendo, es más complicado. Pero con la documentación que te da la guía,
resulta demasiado importante contar con este tipo de documentos y uno, ajustarse, sabiendo siempre que hay que modificar y adecuar a lo que la institución requiere. Sabes que, si mal no recuerdo, precisamente en esa labor orientativa, creo que, si mal no recuerdo, que parte de las nuevas documentaciones estándar incluyen también los informes. Los informes de evaluación, lo técnico y el económico, o sea, te lo proporciona de manera estándar. Antes era solamente el pliego de condiciones y ahora se incluyen también como parte de esas documentaciones. El pliego de condiciones y los formularios. Exacto. Los formularios que tenían que presentar los oferentes, pero ahora sí está incluido los informes de evaluación. Están de manera estandarizadas. Incluso las instituciones se ajustan. Todavía queda parte de que todas las instituciones, en caso de los informes, según lo veo, no todos utilizan como el estándar, pero tú sabes que si tú en tu informe, poco importa el formato, si tú incluyes toda la información que necesita tener el informe, pues sigue siendo válido. Y me parece que ese es un punto a destacar, María, porque muchas veces las instituciones olvidan que la idea es colaborarles a tener una base sobre la que trabajar, pero que no tiene que quedarse así necesariamente, sino que yo tengo una base y la adapto a mi pliego de condiciones y la adapto a, de hecho, el contenido de mi informe. Dígase que no, como institución, no tiene que limitarse solamente a los apartados que ya tiene el informe, por ejemplo, sino que puede agregar anexos, puede agregar otras informaciones que entienda pertinente y también hasta los cuadros que tenemos, si entendemos que hay que hacerle alguna modificación, pero que de verdad garanticemos que la información esté ahí, pues también es posible. En ese punto, Clara, ahí siempre yo le digo a la persona, en compra, todo tiene que dejarse establecido. O sea, en los informes, todo tiene que ser establecido. Entonces, La de motivación. Exactamente, para la de motivación. Entonces, por eso no te puedes limitar a que si es el cuadro, pero yo tengo que crear una pestaña más para indicar algo o aclarar algo, lo puedes hacer. Todo depende también de tu procedimiento, porque todos los procesos no son iguales. Entonces, en uno yo puedo requerir una información y en otro proceso puedo requerir otra información adicional. Entonces, en base también a mi procedimiento de selección, a lo que estoy comprando, yo también puedo adaptar ese documento estándar. Correcto. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos proveedores que son descalificados porque no cumplieron, porque su formulario no se adapta o lo modificaron o no presentaron la documentación, por ejemplo, una oferta económica, en el mismo formulario cuando lo que él presentó contiene toda la información que contiene el formulario? En ese caso, la misma resolución que mencionaste, la 004-2025, dice que la documentación estándar es obligatoria, pero si la información que tú estás pidiendo, ellos te la presentan en otro formato, el proveedor tiene que ser admitida. Igual la Dirección General de Contrataciones Públicas en varias resoluciones ha dicho que, si bien es cierto, en el tema de los formularios estándar que usan los proveedores es obligatorio, pero si ellos te presentan en otro formato en el cual toda la información que la institución contratante pide en su pliego de condiciones, si ellos te la presentan a un otro formato, tiene que ser buena y válida, porque sería un exceso de calificar a un proveedor porque no me lo puso en el 33, cuando me está poniendo un cuadro que me dice mi precio unitario, mi precio final, mi TBIT transparentado y mi monto total de la oferta. Entonces, ahí es admitible, o sea, se admite. Si tú tienes toda la Si tú información, tienes la información que entonces, la institución pide en el pliego. Efectivamente, y te voy a decir que otra de las cosas a alabar del reglamento 41623 es justamente que te establece ese criterio que la dirección venía dando en resoluciones desde varios años antes, y te dice, mira, la documentación de estándar es de uso obligatorio, pero no vas a descalificar a un oferente solamente porque no te presenten el formato estándar, sino que lo que vas a ver es si la información que tú necesitas saber y lo que pediste en el pliego de condiciones te la está aportando independientemente de cuál sea el formato. claro, ahí entramos, por ejemplo, si los principios del derecho administrativo, entramos con la razonabilidad. Si yo te estoy entregando la información, ¿por qué descalificarme si toda la información que tú me estás pidiendo está ahí? Y también la ley te permite, en base al principio de informalismo, y hay un artículo en particular, no recuerdo cuál, que te dice que los proveedores no deben de ser calificados por meros defectos de forma o que no se deben establecer obstáculos para una correcta adjudicación o una correcta evaluación. O sea, al final yo te estoy entregando la información que tú necesitas y la información está ahí. Entonces, no me descalifique por eso. Evalúame esa información. Ahora bien, precisamente como mencionábamos, la documentación es importante. ¿Por qué? Porque si yo permito que los proveedores
perdón, la documentación estándar es importante. ¿Por qué? Porque si yo permito que los proveedores me remitan sus ofertas de su manera, cada una, para la institución también se le hace más difícil la evaluación y toma más tiempo la evaluación. Entonces, al final, la documentación obligatoria la puedo adaptar, tú me la puedes presentar en un formato distinto, pero lo preferible es que también para facilitar la evaluación y para, inclusive para que el propio proveedor no le juegue en contra, es mejor que presente la información en la documentación estándar, que la adapte si la tiene que adaptar, pero también para darle facilidad a la institución contratante de realizar la evaluación y también de realizar la adjudicación. Bueno, si yo fuera proveedora, disculpa Clara, yo me ajustara a la documentación estándar. Porque como dice Rafa, es mucho más fácil tú elaborar tu oferta con base a esa documentación que ya está ahí, Exacto. determinada Claro. por el órgano rector. O sea, te va a brindar mucho más facilidad tú preparar tu oferta, ajustante a los formularios que tú tienes que ahora, que voy a poner ahora aquí el precio, aquí el ITEVI, sin un orden que, como bien dice Rafa, le va a hacer difícil más institución evaluar, pero tiene que evaluarla porque no tendría que emitir una decisión sobre esa oferta o ese formulario que presenta el proveedor. Entonces tendríamos que decir que la documentación estándar, lejos de ser un obstáculo, porque muchos proveedores te dicen, pero ¿por qué tanto formulario? ¿Por qué tanta estructura? Lejos de ser un obstáculo, viene siendo un beneficio, tanto para la institución como el proveedor, porque lo que te va a ayudar es a ti como proveedor a poder dar todo lo que la institución necesita para considerarte. O sea, te va a utilizar la documentación estándar, va a aumentar tus posibilidades de que tu oferta sea evaluada conforme, como tú deseas que sea, ¿verdad? Conforme a los parámetros de la institución, y por igual va a facilitar que la institución pues realice su trabajo de manera objetiva. Claro, porque si tú tienes un proceso en el que te participan 2 o 3 proveedores, no hay problema, yo te evalúo como lo que tú me presentes. Pero cuando tú tienes un proceso que van 50 proveedores, 70 proveedores, Eso. Otro mundo. evaluar una documentación diferente para cada Claro, uno. claro. O sea, se complica. El tiempo de evaluación se te va a extender. Propende al error, realmente. Exactamente. El error y después que tú prepararías un informe sin todos quizás los elementos de motivación, o se te puede escapar que mira, fulano puso esto, pero lo puso, no lo puso, y tú pusiste un informe que no lo puso, descalificado. Entonces ahí crearía una serie de situaciones mega complejas. Exacto. Entonces ya estamos terminando este cuarto episodio, pero antes de terminar, yo quisiera que hablemos sobre consecuencias y recomendaciones. ¿Cuáles pueden ser posibles consecuencias para las instituciones contratantes de no adaptar la documentación estándar? En este caso, el pliego de condiciones, que es el fundamento de la contratación. Bueno, en lo que pienso en este caso que una de las consecuencias que pudiera acarrear la institución contratante por no adaptar de manera correcta al procedimiento, a lo que ellos quieren contratar, es que primero se te declare desierto un procedimiento, porque los oferentes no tengan la información suficiente, o que tú no incluiste todo lo que tú necesitas, o que al final te presenten ofertas, pero eso llega un momento que tú cuando vas a evaluar, o sea, no tengas los medios y se te dé tú tengas que cancelar el procedimiento porque no puedes continuarlo. Porque recuerden que tú tienes que, si el procedimiento tiene que tener el pliego tiene que tener toda la información, porque si más adelante en la evaluación, un ejemplo, no te permite a ti o evaluar o esto, y dices, mira, no puedo continuar este procedimiento, Exacto. y caería tendría la institución que cancelar ese procedimiento. Para mí esos serán los aspectos más, pero principalmente a casos de desierto. Y para agregar a eso, también puede pasar, porque sabemos que cada procedimiento de compra conlleva un tiempo que es muy valioso para las instituciones, porque tienen una fecha en la que necesitan cubrir esa necesidad. Entonces puede pasarme que ni siquiera me dé tiempo a cancelar ese proceso y hacer otro, sino que tenga que quedarme con una oferta que no era la más conveniente realmente, pero es la que se ajusta a mi pliego de condiciones porque no hice el ejercicio de adaptarlo a la necesidad. Exactamente. Y de hecho, primero, en el marco del proceso, como hemos mencionado anteriormente, tú evalúas. Posiblemente, cuando tú estés evaluando, te vayas a encontrar los peritos de que con lo que dice la documentación estándar, por no adaptarlo, tú no puedes adjudicar o tú no vas a adjudicar la oferta que en principio tú quieres, en el sentido de, mira, esta es la oferta de menor precio y eso era lo que yo quería, o esta es la oferta de mayor calidad y esa es la que yo quería.
Pero también está, aunque procedo con la adjudicación, luego vienen los recursos de impugnaciones, porque un proveedor entendía una cosa y otro proveedor entendía otra cosa. Entonces, cuando de ahí vienen recursos de impugnación y un posible recurso jerárquico, ¿y qué pasa entonces cuando ese recurso va a DGCP y DGCP identifica que ese pliego de condiciones es ambiguo, no es claro y que simplemente es una homologación o una reiteración de la documentación estándar, del pliego de condiciones estándar, y tú no lo adaptaste a tu necesidad? Entonces, de la Dirección General de Contrataciones Públicas viene una decisión en la cual te van a anular tu proceso, el cual tú necesitabas para suplir una necesidad. Entonces, por eso es importante que al momento en el que se esté elaborando el pliego, por eso a mí me encanta hablar de la planificación, porque en la planificación que tú tienes que determinar todos esos elementos, tú tienes que llevar a cabo tu proceso. Si tú tienes un pliego de condiciones bueno, tu proceso se ejecuta solo. Independientemente de quién evalúe, el proceso se ejecuta solo. Entonces, para mí tenemos que invertir más tiempo en la planificación de los procesos, en la preparación. Igual, hay veces que con el corre-corre, el huye-huye del día a día, de que, de tal unidad, de tal departamento quieren esto, pero no se detienen a examinar los elementos de la contratación que yo quiero realmente, cómo lo quiero. Entonces, si tú no te detienes a hacer ese análisis, tú vas obligatoriamente a tener que hacer reajustes en el marco del proceso. Y en compras es complicado hacer reajustes en el marco del proceso, porque tú lo puedes hacer siempre y cuando tú estés dentro del plazo, en el plazo de enmienda. Siempre y cuando no sea de algo sustancial, Exactamente. porque realmente no es que tú puedes cambiar lo más, ¿qué te digo? La parte más importante del pliego de condiciones, sino que aspectos que no sean tan relevantes. Aspectos que vayan a aclarar un poquito más Exacto. el pliego y lo que tú quieres, pero tú no puedes cambiarme el objeto de la contratación. Entonces, como dice Clara, son aspectos que no sean sustanciales, que tú podrías hacerlo a través de enmienda. Exacto. Por eso es la planificación, Si ya como dice la recibiste Convención. oferta, ya tú no puedes cambiar nada. No, nada. Ya. Y tampoco puede evaluar de manera diferente a lo que estableciste en el pliego, porque entonces va a haber una discrepancia en lo que tú estableciste, en lo que tú hiciste, y por tanto, los proveedores te van a decir, pero mira, tú no me estás evaluando conforme al pliego de condiciones, que eso no fue lo que tú pusiste. Y el pliego, como sabemos, es el corazón de la contratación. Entonces diríamos que deberíamos poder tomarnos el tiempo de conocer nuestra necesidad como institución y de verificar que podamos plasmarla en el pliego de condiciones de la manera correcta, o sea, y hacer el ejercicio, bueno, con este pliego yo voy a poder obtener la oferta que necesito. ¿Qué tendría, si yo lo presento así, cuál es la información que me van a traer los oferentes? Y yo voy a tener los elementos para evaluarla. Exacto. Y de cara a los proveedores, entonces, que utilicen la documentación estándar, pero si el pliego de condiciones te exige algo y tú tienes que adaptar la documentación, pues adáptala. Porque no es válido que el pliego de condiciones te exija algo, la documentación no necesariamente la tenga, pero tú tienes que aportar ese otro elemento que te pide el pliego. Entonces, posiblemente si tú no lo adaptas o si tú dejas de presentarlo, aunque sea en otro formato, te descalifican. Entonces, no es que la documentación es algo fijo, es obligatoria, como lo dice la ley y lo dice el reglamento, es algo, pero no implica que tú no lo adaptes. Entonces, al final, es obligatorio, pero es más un orientativo de guía que se debe tomar en cuenta al momento, tanto para las instituciones como por el proveedor. Correcto. Exacto. Coincido totalmente contigo, Rafa. Y desde aquí exhortamos a los proveedores principalmente que se ajusten a los documentos estándar y a la institución también al pliego estándar, haciendo sus modificaciones. Y como bien decíamos en el transcurso de esta conversación, ajustenla. Si hay una información que deben incluir, aunque sea en el documento estándar, Que no le tengan miedo. no ajustenla, porque si no la presentan, van a resultar descalificados. Sí, yo creo que yo voy a concluir con esto. No le tengan miedo a ajustar la documentación, porque yo sé que de muchas instituciones a veces entienden que como la ley dice que es obligatoria, o como la DGCP dice que es obligatoria, dicen, ay, pero yo no puedo modificar tal cosa, porque entonces viene una consecuencia. Y la realidad es que tú no la ajustas y viene una consecuencia por no ajustarla. Por no ajustarla. Entonces, equivócate si tú te quieres equivocar, pero haciendo algo que tú sabes que lo hiciste voluntariamente, no involuntariamente. No, le presentas todo lo que la institución está pidiendo en el documento que en tu oferta. O sea, y no tendrías más adelante quizás una descalificación en tu contra.
Exacto. Sí, entonces ya concluyendo, como decías, de cara a los proveedores, el mensaje sería ese: no lo veas como una traba, sino como algo que va a mejorar tus posibilidades de presentar una oferta exitosa. Y ya de cara a las instituciones, lo que más entiendo que debemos destacar es eso: úsalo, es obligatorio, pero no es una camisa de fuerza de arriba abajo, sino que ajustalo a tu necesidad para que tengas el mejor resultado posible. Exacto. Con esto hemos llegado al final de este cuarto episodio de Derecho y Sociedad. Gracias a todos por el apoyo y nos seguimos viendo en un quinto episodio. Hasta luego.